¿Me avisas? Vamos a iniciar una nueva serie. Gracias a Dios ya concluimos la serie del libro de Proverbios, que hablaba de sabiduría para la vida. Nosotros le llamamos sabiduría que da vida. Hoy vamos a iniciar una nueva serie. Nuestras series no son tan grandes, son cortas, gracias a Dios. Y bueno, la serie de este día, de este tiempo, pues tiene que ver también con lo que hoy como país estamos viviendo. Manito, les cierro la ventana, por favor. Gracias. Es que se escucha la música, el bailongo. Gracias. Y la puerta. Pero bueno, con lo que estamos viviendo del mundial, y luego, no porque le demos mucha importancia, ¿no?, a ese evento del mundial, pero bueno, ¿por qué no hablar un poquito? Porque la misma Biblia también tiene ciertas analogías, ¿no?, en cuanto, por ejemplo, al deporte. Pablo en sus cartas utiliza ese tipo de analogías para hablarnos del evangelio, porque eso es nuestra meta, nuestra finalidad es hablar del evangelio, hablar de Cristo, pero usando, ¿no?, ciertas analogías, ciertas metáforas que nos ayudan a entender la palabra. Entonces, la serie que vamos a estudiar, de acuerdo con lo que estuvimos en la reunión de pastores de Oreb, el pastor Gilberto le puso más allá del quinto partido. ¿Por qué le llamarán así, más allá del quinto partido? ¿Qué tan importante es el quinto partido? ¿Qué es el quinto partido? ¿Alguien sí les gusta el fútbol o no? ¿Quién sí le gusta el fútbol? A mí sí me gusta el fútbol. Sí. Son poquitos. ¿No les gusta el fútbol? A mí sí me gusta. ¿Quién no le gusta el fútbol? ¿No le gusta? Ah, yo dije no le gusta. No me gusta el fútbol. A lo mejor alguien tiene malos recuerdos del fútbol, no lo sé. Pero bueno, cuando hablamos de más allá del quinto partido, ¿por qué será? Porque la selección mexicana siempre se queda en el cuarto partido, ¿no? No llega al quinto partido, ¿no? Que se supone que pasa a la fase de grupos, son 3 partidos, pasa al juego, ya son juegos, en la fase de grupos son juegos, 3 juegos, el que logre más puntos y el segundo lugar pasan a la siguiente fase, ¿no? ¿Sí es así? Y luego se enfrentan a otro, ya después de fase de grupos, ya empiezan creo que son 16avos, luego octavos, cuartos y semifinales y finales. Entonces, pasamos a la etapa de los 16avos, ¿sí les llaman así? Ok, ¿sí? Y se enfrenta a un equipo de otro grupo, ¿no? Y entonces, en esa etapa el que gane ya no es por puntos, sino simplemente el que gana pasa al siguiente, ¿no? Y creo que México siempre nos hemos quedado en ese juego, ¿no? Hemos así como que a punto de pasar, no sé si hemos llegado a pasar al siguiente, ¿alguien sabe? ¿En algún mundial? ¿No? Creo que no sé. Pero bueno, entonces, casi escucho a los comentaristas que dicen, ojalá que lleguemos al quinto partido, que son los octavos de final. Entonces, así como que la ilusión de llegar al quinto partido. Y si llegamos al quinto partido, pues ya la hicimos, ¿no? Aunque perdamos, pero ya la hicimos. Y a veces así nos quedamos, ¿no? ¿Qué pasa si pasamos al siguiente? Pues hasta ahí, ya nuestra meta, nuestra visión, ya no está en los octavos, ya no está en los cuartos, ya no está en las semifinales, menos pensar en la final, ¿estamos de acuerdo? Y así es. Entonces, la serie, el pastor le puso más allá del quinto partido, porque nuestra mirada, nuestra finalidad, nuestro pensamiento, nuestra mentalidad tiene que estar más allá del quinto partido. Yo le puse a la serie, nuestra meta, llegar a la final. Yo le cambié nada más un poquito y yo le puse nuestra meta, llegar a la final. La semana 1, esta es nuestra primera enseñanza. Y esta enseñanza lleva por título, Sigo a la meta. Lo voy a dividir en 2 partes. No me va a dar tiempo de verlas
completos todos los versículos, pero esta es la primera parte de Sigo a la meta, basado en Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 16. Filipenses capítulo 3, versículo 7 al versículo 16. Lo leo rápidamente. Dice ahí, fíjense, ¿y cómo utiliza esa analogía, en este caso, el apóstol Pablo? Dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Nos habla de pérdida y ganancia. ¿Estamos bien? Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, porque nos has traído, Señor, a este tiempo, en este lugar, para poder recibir tu palabra, Señor. Yo te pido, te suplico, Señor, que nos ayudes a tener un corazón dispuesto, un corazón atento, Señor, a recibir tu palabra, a escuchar tu voz, Señor. Que tú nos hables, Padre, y podamos aprender y salir edificados con tu palabra en este día. Yo te pido también, Señor, que me ayudes, Señor, para que yo hable solamente tu verdad, que hable con ese temor, que hable con esa seguridad, Señor, de que tú estás hablando, Señor, a nuestra vida, Padre. Ayúdame a no desviarme, ayúdame a trazar correctamente y enseñar con sabiduría, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús. Amén. Están tocando, ¿verdad? Creo. Gracias, hermanita. Bueno, entonces, este pasaje de Filipenses es de los pasajes que nos muestran la parte espiritual de la vida del apóstol Pablo. Nos habla acerca de la vida del apóstol Pablo, de su vida espiritual, ¿sí? El contexto, tiene un contexto, esta parte, donde Pablo, el contexto de la carta a los Filipenses, es que era una congregación que Pablo amaba. El contexto de Filipenses, cuando escribe esta carta, Pablo estaba en la prisión. Es una de las cartas que escribe Pablo cuando está en prisión, pero es una carta con mucho amor para esta iglesia de Filipos. Fue una de las primeras congregaciones que Pablo, cuando acudió a esa zona de Macedonia, predicó el evangelio. Y en este lugar de Filipos, esta congregación, este lugar, se habían metido, se habían colado, gente estaba enseñando dentro de la iglesia enseñanzas que se desviaban del evangelio, enseñanzas que apartaban a los creyentes del verdadero evangelio. Había judaizantes. Los judaizantes era ese grupo religioso que decían, sí, Cristo, sí, hablamos de Cristo, sí, enseñamos de Cristo, la salvación que es por medio de Cristo, pero también obras, también bautícese, también
rituales también, entonces sacrificios. Entonces, eso llevó a Pablo a escribir, ¿no? Esta carta para la iglesia que estaba ahí en Filipos. Y en el contexto de lo que vamos a estudiar del capítulo 3, Pablo nos está dando un listado, ¿no? De lo que él era antes de Cristo, antes de que él fuera alcanzado, antes de que se le manifestara Cristo a su vida. Él da un contexto acerca de lo que él, ¿no? Cómo vivía, cómo era en la parte religiosa, si lo podemos llamar así, y cómo al final él entiende que viene un cambio a su vida, que vino una transformación, y ahora ve la vida espiritual desde otro punto de vista. En un principio, ¿sí?, él habla acerca de lo que él consideraba como una pasión. ¿Qué es una pasión? Cuando hablamos de una pasión, estamos hablando de una inclinación o una preferencia sobre algo, sobre alguna persona. Eso es una pasión. Ahora, en la Biblia, en la palabra de Dios, cuando hablamos de una persona apasionada, una persona con pasión, tiene un significado muy diferente. Hoy lo entendemos como algo, como un entusiasmo, ¿no? Como el fútbol, como ahorita yo les mencionaba. Hay gente que es muy apasionada del fútbol, ¿verdad que sí? ¿No? Hay gente que, pues yo lo escucho y a veces pueden llegar hasta quitarse la vida, ¿no? Porque tienen una pasión por el fútbol, por sus equipos, que si llegan a perder, se hacen daño, lloran, rompen la televisión, ¿no? ¿No lo han visto? La destruyen, la tiran y la patean. Unos no llegan a tanto, pero dicen, ya no le voy a ir a mi equipo, ya me defraudó, ya no quiero ser ya no les voy a seguir. Y se quitan hasta la camiseta, las queman, ¿no? Es gente muy apasionada, pero hasta el punto de llegar a perder la vida, ¿no? Es tanta la pasión que sienten que se llegan a quitar la vida porque perdió su equipo de fútbol. Entonces, ese tipo de pasión, cuando hay un apasionamiento, es hablar de un entusiasmo, pero un entusiasmo que muchas veces se desborda en situaciones graves, situaciones que dañan, que lastiman. Ahora, en la doctrina, en la palabra, cuando encontramos la palabra pasión, la encontramos en un sentido de enfermedad del alma. Una enfermedad destructiva. ¿Por qué? Porque habla de pasiones en el sentido de concupiscencias. Habla de pasiones en el sentido de lo pecaminoso, ¿no? Es que hay un apasionamiento por el pecado, hay una pasión por la maldad. Es eso, ¿no? Es una inclinación, es un entusiasmo por pecar. Entonces, cuando tú escuchas en la Escritura que habla de pasión, muchas veces se habla de esa concupiscencia, de ese pecado. Por eso dice en la Escritura, en una de las cartas que decía, es crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Porque esas pasiones nos llevan ¿a qué? A apartarnos de Dios, nos llevan a alejarnos de Dios. Cuando hablamos de la palabra pasión, en el griego es la palabra patos, con H, patos, que quiere decir padecer o sufrir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se asocia al sufrimiento o al padecimiento por causa del pecado. Porque muchos pueden llegar a pensar que disfrutan del pecado, pero al final no entienden que son esclavos del pecado. Están tan apasionados, están tan llenos de concupiscencia que les apasiona el pecado. Caen en una situación donde están dañando su propia vida y están dañando la vida de los demás. Y es grave. ¿Por qué? Porque no entienden que no lo están disfrutando. Porque lo podemos llegar a pensar en la carne, en la parte del pensamiento humano, es que lo está disfrutando. No, está siendo esclavo de eso. Es esclavo de esas pasiones, es esclavo de esas concupiscencias. Y un esclavo es aquella persona que no tiene voz ni voto. Es una persona que está simplemente sujeto a eso y no puede
escapar. Cuidado con el pecado, porque ese pecado nos puede llevar a ese apasionamiento, pero no en el sentido de algo que disfrutas, sino en un sentido de esclavitud. Estamos esclavos de ese pecado. Tenemos que ser muy cuidadosos en cuanto al pecado. Dice ahí en Gálatas, ¿no?, que se debe crucificar la carne con sus pasiones y sus deseos. Las pasiones habla de esas concupiscencia. Entonces, las pasiones no fueron creadas por Dios. Las pasiones no vienen de Dios. Son el resultado de un mal uso de las facultades humanas. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, llega al punto de ser algo tan pecaminoso que se vuelve eso, una esclavitud, una pasión, una concupiscencia, pero es una pasión que se vuelvan en hábitos destructivos. Ese apasionamiento, esa concupiscencia, hermano, es tan malo que nos puede destruir. Nos destruye a nosotros y destruye a los que nos rodean. Ejemplo, el beber, el alcoholizarse. ¿Qué tiene de malo? No pasa nada. Es una. Pero esa una, el día de mañana, se vuelven 2. Y después de 2, se vuelven 3. Y de 3, y aunque no te des cuenta, tú te estás volviendo esclavo de ese pecado, de esa pasión, porque se vuelve eso, una pasión, se vuelve un hábito que te destruye tu vida, destruye tu familia, destruye tu hogar, destruye tus hijos, destruye a los que te rodean. Y eso el mundo no lo ve y no lo entiende. Piensan que es normal y no pasa nada y se disfruta, pero cuando ya se dan cuenta su vida está destruida, está dañada, ¿sí o no? ¿Qué otro hábito existe destructivo? La pornografía. Lo que se vuelve como una miradita, el día de mañana ya no es una miradita, ya se vuelve algo más obsesivo. Ya no quieres ver uno, ya quieres ver más. Ya no son 5 minutos, ya son 10. Ya no son 10, ya son 15. Ya no son 15, ya es 1 hora. Ya es todo el día estarte llenando de eso. Y te está destruyendo mentalmente y está destruyendo a tu familia. Imagínate que tu esposa te llegue y te encuentre viendo ese tipo de imágenes. ¿Cómo crees que se sentiría tu esposa? Es como si estuvieras comparándola. Es como si tú te estuvieras deleitando en alguien más cuando tienes a tu pareja. Eso es un apasionamiento. Se vuelve una concupiscencia y te destruye. Y destruye tu casa y destruye. Imagínate que tú llegaras a tu casa y te encontraras a tu esposa viendo imágenes de hombres. ¿Te gustaría? Pues sí, hay que ponernos de ambos lugares, ¿verdad? Cuidado. Porque eso es lo que provocan a veces las pasiones, hábitos destructivos. Se vuelven en su momento, se vuelven en una enfermedad. Pierdes el control, aunque digas, no, yo tengo el control, no tienes el control. Eso te está controlando a ti. Y eso hay muchos hábitos. Y te van a destruir. Y te están destruyendo si no pones un alto. Y te digo una cosa, nosotros no podemos salir de ello. Pero Cristo nos puede ayudar a sacarnos de eso. Solamente Cristo. Se vuelven situaciones de enfermedad. Se vuelven espiritualmente una pérdida de control. Te están manejando. Esa parte espiritual externa te está manejando, te está destruyendo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, hermano, con las pasiones. Entendamos, pasiones no se refiere como, ay, es que estoy muy enamorado. Sí, tiene ese sentido, pero en la Biblia, cuando habla de pasión, habla de concupiscencia, habla de pecado. Ahora, las pasiones no se reprimen. Las pasiones, hermanos, se tienen que transformar, se tienen que sanar. Sanar para que se vuelvan virtudes.
Y no pasiones pecaminosas, sino virtudes, donde esa virtud se transforma en algo bueno. Porque ya entonces te apartas del pecado y esa virtud te dice, ya no voy a ver eso y me voy a gozar en mi esposa y me voy a gozar en mi matrimonio. Pero cuando eso pasa, es el resultado de que Cristo viene a nuestra vida. Pablo vivía un apasionamiento antes de tener un encuentro con Cristo. Y así pasa también a veces en nuestra vida. Hasta que no tenemos un encuentro con Cristo, se transforma esa pasión por una virtud, por algo bueno, por algo correcto. Hoy en día, así como Pablo, él tenía un currículum de admirarse antes de que se presentara Cristo a su vida. Él decía ahí mismo en Filipenses ahí capítulo 3, pero versículos antes, versículos 4 al 6, decía Pablo acerca de sí mismo, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. O sea, él está hablando de su currículum, de lo que él era antes de Cristo, dice. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Él era circuncidado al 8º día, conforme a lo que él le habían enseñado de pequeño, en cuanto a lo que era su vida religiosa, en lo que era su vida espiritual. Dice que él podía decir que era una vida intachable. Dice que había sido circuncidado al 8º día, del linaje de Israel. Linaje quiere decir que sus raíces eran directamente de ese pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. ¿Qué quiere decir fariseo en relación a la ley? Que él cumplía la ley ¿cómo? Al pie de la letra. A eso se refería. Por eso decía, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Un celo que él manifestaba, pero un celo que estaba equivocado, un celo errado, un celo que le habían inculcado y que él creía que venía de Dios. Porque él se volvió perseguidor de la iglesia, él se volvió perseguidor de cristianos. Tan es así que él lo disfrutaba, él lo gozaba cuando los entregaba. ¿Para qué? Para ser martirizados y encarcelados y hasta la muerte, ¿no? Y por eso dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, porque él creía que lo que él estaba haciendo era algo bueno. ¿Para quién? Para Dios. Pero estaba equivocado. Todavía no se manifestaba Cristo cuando él tiene estas credenciales. En cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? ¿Cómo decía él? Irreprensible, intachable. En cuanto a la justicia, ¿qué es en la ley? Porque él pensaba que él obedecía la ley, ¿cómo? Perfectamente. Pero sabemos que nadie puede obedecer a la ley perfectamente. La misma Biblia lo dice. Somos todos pecadores. No hay justo ni aún uno. Entonces, por lo mucho que él creía que él era, en cuanto a la ley, era justo, no era así. Él pensaba que era irreprensible, pero al final era pecador como todos. Pero él trataba de cumplir esa ley al pie de la letra. Entonces, Pablo hace una distinción con estos versículos de su antigua vida a la nueva vida que ahora tenía en Cristo. En cuanto a sus méritos que él consideraba en su esfuerzo humano, en su orgullo personal, a la nueva vida que ahora tenía en Cristo. Entonces, para Pablo, esas eran sus cartas de presentación, porque él pensaba que estaba del lado correcto, porque él pensaba que estaba del lado del equipo ganador, ¿no? Decía, es que yo soy de este lado y somos los ganadores. Pensaba que sus logros le estaban dando algo, pero al final, cuando viene Cristo a su vida, se da cuenta de que eso que él pensaba que era bueno, que eso que él pensaba que estaba correcto, no le servía de absolutamente nada. Dice la Escritura que cuando era joven, él estudió a los pies de Gamaliel, que era un gran maestro, un gran rabí, Gamaliel. Su carrera como líder de Gamaliel era
una vida también igual, intachable. Entonces, Pablo dejó todo para venir ahora a ser miembro de la vida cristiana y predicar el evangelio. El que en su momento era un perseguidor, se volvió ahora un perseguido. Entonces, vamos a hacer aquí un recuento breve de su vida, ¿no? Cuando pertenecía al otro equipo, cuando pertenecía al otro bando, donde él pensaba que estaba del lado correcto, que él pensaba que estaba en el equipo correcto. Circuncidado al 8º día, linaje de Israel, tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. Entonces, está hablando que él nació en una familia de linaje hebreo puro, que vino a ser hijo del pacto cuando fue circuncidado. Y de acuerdo a esas referencias, los judaizantes de esa época entendían cuál era el currículum de Pablo, ¿no? ¿De dónde venía Pablo? De esa tribu de Benjamín. El primer rey de Israel vino de la tribu de Benjamín. Esa misma tribu pequeña fue fiel a David durante la rebelión de Absalón. Entonces, la herencia que traía Pablo era una herencia que los judaizantes podían reconocer como perfecta, excelente. Luego dice que en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Entonces, los judíos del tiempo de Pablo habían alcanzado la máxima experiencia religiosa, el ideal más alto, cuando cumplían ellos la ley. Si alguien se podía ir al cielo en esa época, eran los fariseos. Bueno, era lo que ellos creían, era lo que ellos pensaban, que por cumplir la ley, al pie de la letra, ellos podían irse al cielo con todo y chanclas, ¿no? Así como si dijéramos, es que se va directito al cielo con todo y zapatos. Practicaban la doctrina, trataban de cumplir las obligaciones religiosas, permanecían irreprensibles, irreprochables. Pero al final, hermanos, ellos mismos, ¿sí?, estaban rechazando el pacto de Dios, que era en Cristo Jesús. Ellos preferían seguir con sus ritos, con sus tradiciones, antes que seguir el plan perfecto de Dios. Y ese plan perfecto estaba solamente en Cristo. ¿Cómo podía un hombre estar tan equivocado como Pablo de acuerdo a su currículum? ¿Cómo podía una persona con ese tipo de currículum, de todo lo que él se consideraba, haber estado equivocado, haber estado errado, así como los fariseos? Y la respuesta es que él se medía a sí mismo con las normas equivocadas. Muchos podían ver a Pablo, y así muchos podemos ver a personas que decimos, no hombre, es que esta persona es bien amable, no, es que esta persona es bien generosa, no, es que esta persona es bien buena, esta persona es bien servicial, no, es una persona, híjole, esta persona tiene ángel, ¿no? ¿No han escuchado eso? Tiene ángel. ¿Por qué dicen que tiene ángel? ¿Sí? ¿Sí lo han escuchado esa frase o no? O es nada más para los viejitos. ¿Por qué decimos que tiene ángel? Es amable. ¿Por qué es amable? Porque es una persona que decimos, ay, es que es bien buena. O sea, esta persona no, ya se ganó el cielo, ¿sí o no? Porque dicen que es muy buena. Pero al final, esa persona que creemos que es tan buena, tan generosa, tan servicial, está sinceramente equivocada, como Pablo. Porque a veces pensamos que esas buenas obras, ese buen comportamiento, nos va a acercar a Dios. Pero no es así. No es así. Porque la única forma de acercarnos a Dios no son por obras, es por medio de Cristo. Solamente por medio de Cristo. Entonces, no podemos nosotros medirnos en las normas de los seres humanos, de los hombres. No podemos medir nuestra bondad,
no podemos medir nuestra buena conducta, no podemos medir nuestra vida de acuerdo a las normas de los hombres, porque las normas de los hombres son subjetivas. ¿Subjetivas qué quiere decir? Que están basadas en lo que cada uno cree y piensa. Nosotros tenemos que medirnos bajo las normas ¿de quién? De Dios. Porque esas normas son objetivas. Y esas normas te dicen que es bueno y que es malo. Punto. Y ahí es a donde nosotros tenemos que medirnos, ¿sí? No podemos juzgar a las personas y su espiritualidad por el cumplimiento de ritos o por el cumplimiento de sus obras. Es que velo, llega más temprano. Es que velo, mira, lava los baños como ninguno. Es muy espiritual. No, tú no puedes juzgar su espiritualidad por lo que hace. No puedes juzgar su espiritualidad por lo que ves. Nosotros no somos para juzgar, el único que va a juzgar quién es. Y Él es el que conoce verdaderamente ¿qué? Nuestro corazón. El que juzga justamente es Dios. Entonces no son nuestras obras. Las buenas obras son porque somos de Cristo. Pero no es que las obras nos acerquen a Cristo, sino que las buenas obras son porque ya pertenecemos a Cristo. Entonces, ¿qué pasó con Pablo? Tenía ese currículum, pero ese currículum no lo estaba acercando a Dios. Ese currículum no lo estaba llevando a Dios. Pablo tuvo que experimentar un cambio. Y ese cambio, ¿cuándo surgió? Cuando Cristo se le manifestó camino a Damasco. En ese momento, Pablo tuvo un encuentro con Cristo, y ese momento vino a ser el parteaguas para su vida. Ese encuentro con Cristo trajo un cambio. Pablo empezó a creer en Cristo y Pablo empezó a caminar con Cristo. En ese momento surgió un milagro en la vida de Pablo. Un milagro que también puede venir a nuestra vida, como vino a la vida de Pablo. Cuando tengamos un encuentro verdaderamente con Cristo. El mismo milagro que vivió Pablo es el mismo milagro que podemos experimentar tú y yo cuando venimos a Cristo. Cuando Cristo se manifiesta a nuestra vida. Cuando entendamos que necesitamos de Cristo. Cuando reconozcamos, hermanos, que necesitamos de Cristo, necesitamos un Salvador, necesitamos alguien que nos reconcilie con Dios, pero no son nuestras obras. Perdió su fama, perdió su currículum, pero ganó algo más grande. Ganó mucho más de lo que perdió. Porque al final, ese currículum, Pablo mismo lo dijo, todo eso lo tengo por basura. Porque ahora había ganado algo más grande y más maravilloso. Cristo. Ahora Cristo estaba en su vida. Ahora Cristo era la norma para su vida. Ya no eran las normas de los seres humanos, ahora eran las normas de Cristo, su palabra. Pablo experimentó un cambio en ese momento, hermanos. Pablo experimentó un cambio de equipo. Pablo experimentó un cambio de equipo. Pensamos, hermanos, que a veces pertenecemos al equipo correcto. Pensamos que estamos del lado del equipo correcto, ¿no? Es que estoy en el equipo ganador, estoy en el equipo campeón, creemos que estamos en el equipo que va a vencer, pero no entendemos, hermanos, que estamos en el equipo que va a perder todo, que al final, sin Cristo, es el equipo perdedor, es el equipo que no va a llegar a ser campeón.
Es el equipo que va a perder absolutamente todo. Tiene que haber un cambio en nuestra vida. Tiene que haber un cambio de equipo. Tiene que haber un cambio de camiseta. ¿Saben qué se me venía a la mente? Por ejemplo, ahora que jugó la selección mexicana el día jueves, tuve la oportunidad de verlo ahí en el trabajo, nos lo pusieron. ¿Quién metió el primer gol de México, del Mundial? ¿Quién? Julián Quiñones. Él tiene toda la cara de mexicano, ¿verdad que sí? No, ¿cómo le podemos llamar? Su naturaleza, su país de origen, ¿es de dónde? Colombiano. Pero traía puesta la verde, ¿no? No traía puesta la amarilla, ¿no? Con rojo y creo que nada más, ¿no? O azul, no sé. Traía puesta la camiseta color verde. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué traía la camiseta verde? ¿Por qué? Porque él se naturalizó mexicano. Dice que creo que estaba joven cuando hizo ese papeleo para volverse mexicano, ¿no? Y entonces él eso lo llevó a representar al país de México. Y metió el gol, y lo metió ¿por quién? ¿Por Colombia o por México? Porque estaba representando ¿a quién? A México. Hermanos, necesitamos un cambio de equipo. Necesitamos un cambio de naturaleza. Porque sin Cristo estamos representando, como si estuviéramos representando un equipo, a un país. Pero un equipo que hace trampa. Un equipo que va a perder. Un equipo que está lejos de Dios. Un equipo rebelde, un equipo que traiciona, un equipo que se burla, un equipo que hace trampa. Ese es el equipo de la carne, es el equipo del mundo. Necesitamos pertenecer al equipo correcto. Y ese equipo, hermano, ese equipo es el cambio de naturaleza. Necesitamos un cambio de equipo, un cambio de naturaleza. El equipo ganador, el equipo para llegar a la final, no es el de la playera verde, no es el de la playera albiceleste, no es el de la playera azul o la playera blanca con vivos negro, amarillo. No, es el equipo de Cristo. Es el equipo que le pertenece a Cristo. Es el equipo que se rinde a Cristo. Hermanos, primer punto, necesitamos un cambio de equipo. Necesitamos un cambio de equipo. Dejemos de confiar en la carne y empecemos a confiar en Cristo. Dejemos de confiar en nuestras pasiones y empecemos a confiar en el Evangelio de Cristo. Necesitamos un cambio de Cristo, de equipo. Dice Filipenses 3:7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que él creía que era bueno en el equipo que estaba, se está dando cuenta que era para perder. Y ahora él consideraba lo que le iba a ganar, lo que le iba a llevar a ganar, era el amor a Cristo, era el amor de Cristo. Por eso como creyentes necesitamos valorar a Cristo por encima de cualquier otra cosa. No es malo estudiar, no es malo trabajar, no es malo que nos guste pues vestir bien, no es malo que nos guste comer bien, no es malo. Pero no tiene que ser el primer lugar. El primer lugar tiene que ser Cristo. Tiene que ser Cristo por encima de todo. Antes que las credenciales que Pablo mostraba, ahora el primer lugar lo tenía Cristo. No es que Pablo estuviera alardeando de sus logros, fariseo de fariseo, hebreo de hebreos,
celosos no, nada de eso. Lo que estaba haciendo era mostrar que los logros humanos no significaban nada para obtener el premio. Eso que había conseguido no lo iba a llevar al campeonato, no lo iba a llevar a la final. Eso lo podía dejar en el camino, perdiendo, derrotado. Ahora él entendía que lo mejor era Cristo y lo que lo podía llevar a la final era solamente Cristo. No una playera, no un equipo, sino Cristo. Pablo tenía formación, Pablo tenía herencia, Pablo tenía conocimiento, Pablo tenía moralidad, pero nada de eso lo iba a llevar a la final. Solamente su conversión a la fe en Cristo, la gracia de Dios, es que lo iba a llevar a esa final. Pablo pensaba que estaba del lado del equipo ganador, que era el equipo del judaísmo farisaico. Sin embargo, cuando se manifestó Cristo a su vida, comprendió que nada de lo que él hacía o tenía lo podía llevar a la salvación. Nada. Solamente Cristo. Por eso dice ahí en este versículo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Él pensaba que eso que él tenía en su currículum era un beneficio. Dice que al final resultó como ¿qué? Lo he estimado como pérdida. Al final se dio cuenta que eso que él consideraba en el mundo ganancia, al final era un daño. Al final era una pérdida en su propia vida. ¿Por qué? ¿Por qué lo consideraba que era una pérdida? ¿Por qué lo consideraba que era un daño? Porque eso que él creía que era bueno, lo estaba alejando de Dios. Lo estaba alejando de Cristo. Es que primero mi carrera, es que primero mi negocio, es que primero mi trabajo, es que primero mi... Hermano, cuando pensamos de esa forma, en lugar de acercarnos a Cristo, nos estamos alejando. Porque el primer lugar no lo está teniendo Cristo, lo está teniendo ¿qué? Tu trabajo, tu carrera, tu negocio. Y eso, hermano, nos aleja de Cristo. Todo lo demás, hermano, debe ser insignificante ante la presencia de Cristo. Todo lo demás es insignificante ante Cristo cuando estamos frente a Cristo. Todo mérito humano pierde valor frente a Cristo. El Evangelio no consiste en mejorar la vida religiosa. No es que seamos más espirituales, no es que seamos los que oran más, los que alaban más fuerte, no. Lo que verdaderamente es el Evangelio es que seamos ganados en Cristo. Dice la Escritura, en Efesios, no lo busquen, yo lo leo por tiempo, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Un don quiere decir un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Es que soy el que mejor trapea de este lugar. No son tus obras, es Cristo. Es que soy el que más bonito canta. No son tus obras, es Cristo. Es que soy el que lava los baños más padre de todos. No son tus obras, es solamente Cristo. La salvación, hermanos, el campeonato, si quieren verlo así, no se obtiene por obras. No se obtiene por privilegios religiosos o méritos humanos. Se obtiene solamente por pertenecer a Cristo. Por ser de Cristo. Es como un jugador que abandona a un equipo donde depositaba toda su confianza
para volverse o unirse a otro equipo que verdaderamente es el campeón. Dejar el equipo perdedor y unirse al equipo ganador. Ya no presumimos nuestro antiguo uniforme, porque hay quien se pone todavía, ¿no?, la playera del equipo al que le iba. Ya no, si cambiaste de equipo, ¿qué haces con la camiseta que tenías antes? La tiras, ¿no? La tiras, la echas a la basura, la quemas. Y ahora te pones la de tu nuevo equipo. ¿Sí o no? Pues así es, hermano. ¿Quieres seguir usando la camiseta del mundo? ¿La del equipo perdedor? ¿La del equipo que nunca va a ganar? ¿La del equipo que revela que eres pecador, rebelde, grosero, etcétera, etcétera, etcétera? ¿O quieres ponerte la camiseta del equipo ganador que muestra a los demás que estás del lado de Cristo, del campeón? Punto 2, cambio de valores. Cambiaste de equipo, cambias valores. Ahora Cristo se convierte en el tesoro supremo. Cristo se convierte en ese tesoro supremo. Dice Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. Ahora lo más valioso para Pablo es el conocimiento de Cristo. Mi Señor, dice Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Después de considerar todo lo que había logrado Pablo en su vida, se da cuenta después de que viene Cristo y dice, nada de eso tiene ahora valor. Nada de eso tiene ahora el valor que ahora obtengo por el conocimiento de Cristo. Eso se vuelve algo más valioso. Ya no es su conocimiento de la ley, ya no es su cumplimiento de la ley, ya no es del linaje de donde venía, ya no. Ahora lo realmente valioso para Pablo era conocer a Cristo. Su relación con Cristo ahora era lo más valioso, lo más incomparable y lo más, hermanos, superior a todo. Cuando habla de ese conocimiento, no se refiere solamente a un conocimiento intelectual, una información intelectual, ¿no? Porque dice que ahora lo más valioso es conocer a Cristo Jesús. Se refiere, hermanos, no solamente a información, se refiere a un conocimiento personal, a una comunión, una relación personal con Cristo que transforma. No solamente es llenarnos de conocimiento, por lo que muchas personas es lo único que hacen, llenarse de información. Eso no te sirve. Es como lo que estuvimos viendo en Proverbios. No, es que estoy leyendo, ¿no?, y me lleno de información. No es malo, qué bueno. Pero la verdadera sabiduría es cuando, ¿qué? Aplicas ese conocimiento. Cuando tú tienes una relación personal con Cristo, empieza a haber un cambio en tu vida. Empieza a haber una verdadera transformación. Hermanos, no solamente es conocer doctrina, sino conocer a Cristo mismo. Cristo mismo es superior a cualquier otro logro que puedas tener en tu vida. Cristo es lo más valioso. Conocer a Cristo es lo más valioso. Tu vida cristiana no es una vida de religión. Tu vida cristiana es una relación salvadora con Cristo. Y para eso necesitamos la fe en Cristo. Dice algunos versículos de la Escritura. Dice Salmo 73:25, nada más anótenlo, yo lo leo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti?
y fuera de ti nada deseo en la tierra. Lo más valioso, como dice aquí el salmista, lo más valioso es conocer a Dios, conocer a Cristo. Dice Colosenses 2:3, Colosenses capítulo 2, versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, la pregunta no es si Cristo ocupa un lugar en tu vida. La pregunta no es si Cristo ocupa un lugar en tu vida. La pregunta es si ocupa el primer lugar en tu vida. ¿Qué lugar ocupa Cristo en tu vida? No es si ocupa un lugar, porque si hablas de ocupar un lugar, quiere decir que puede ser que en tu vida haya otras prioridades, haya otras cosas que también te interesen más. Aquí es, ¿qué lugar ocupa Cristo en tu vida? Si verdaderamente Cristo es el objeto principal de tu discipulado. Discipulado, hermanos, habla de seguir a Cristo. Si verdaderamente tú estás dispuesto a seguir a Cristo, si verdaderamente la palabra, tu estudio, tu comunión te lleva a una verdadera adoración a Cristo, si verdaderamente te lleva a una rendición total a Cristo, volvemos a la ilustración, como cuando un deportista llega a otro equipo superior, ¿qué tiene que hacer? ¿No? A lo mejor venía de un equipo donde le enseñaron técnicas, formas, no sé, otro tipo de juego, pero llega al nuevo equipo. ¿Qué tiene que hacer cuando llega ese nuevo equipo? ¿Qué hace? Llega y dice, es que allá me enseñaron esto y esto y esto y lo vengo aquí a poner en obra. ¿No? ¿Qué tiene que hacer si está en el nuevo equipo? Se tiene que adaptar, se tiene que olvidar de todo lo que aprendió del otro equipo y tiene que empezar a aprender del nuevo equipo. Y así viene cuando venimos, así pasa cuando venimos a Cristo. Te tienes que olvidar todo lo que aprendiste en el mundo y tienes que empezar a aprender de lo que Cristo tiene para tu vida. Tenemos que cambiar de equipo, hermanos, y eso implica cambiar de valores. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Tiene que ser lo más importante, es lo más valioso. Por eso dice un cambio de valores, porque antes lo más valioso era tu trabajo, tu carrera, el dinero, no sé. Ahora lo más valioso tiene que ser, si todavía hay algo más valioso en tu vida que no es Cristo, puede ser que sigas atado al equipo anterior. Tercero, cambio de justicia. Cambio de justicia. Porque antes, ¿sí?, era su justicia, era la ley. Ahora su justicia era imputada por Cristo. Filipenses 3:9. Cambio de justicia, de la autojusticia a la justicia imputada de Cristo. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él. Por favor, ¿me pueden pasar mi cargador de mi computadora, por favor? Gracias. Está ahí en mi mochila. Gracias. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Ya su justicia, la justicia de Pablo, ya no era por la obediencia de la ley, ya no era justificado por la obediencia de la ley. Ahora su justicia venía ¿por quién? Gracias. Por Cristo. Ahora su justicia venía por medio de ¿quién? De Cristo. Ya no era la ley, ya no era la obediencia de la ley. Esta es una de las doctrinas centrales de la vida cristiana, hermanos. O es nuestra justicia
¿O es la justicia de quién? De Dios. La justicia humana, cuando creemos que es nuestra justicia, cuando creemos que nosotros somos justificados delante de Dios, cuando creemos que es por nuestras buenas obras, es que yo me porto bien, es que diezmo, es que oro y eso me acerca a Dios, eso me hace agradable a Dios porque ya oré, porque ya diezmé. Hermanos, esas son nuestras justicias, porque pensamos que al hacer eso nos acercamos a Dios. Nuestras justicias son imperfectas, nuestras justicias no nos salvan. Y la justicia que viene por medio de Dios, por medio de Cristo, es perfecta. La justicia por medio de Cristo es imputada al creyente, o sea, nos es dada por medio de Cristo y se recibe por la fe. Por gracia, por medio de la fe. No son mis obras. Si yo diezmo, no es porque estoy buscando agradar a Dios, es porque ya soy salvo y busco obedecer a Dios. Si alabo, si oro, no es porque estoy buscando agradar a Dios, sino porque ya pertenezco a Dios, lo hago porque soy de Dios, porque le pertenezco a Él. No es, hermano, un mejoramiento personal. No son esfuerzos religiosos que nos hacen perfectos delante de Dios. Hermano, nuestra justificación es solamente por medio de Cristo, porque Él es el justo, Él es el que verdaderamente no pecó, no hizo pecado, no tuvo pecado en su vida. Y esa justicia, esa justificación la recibimos solamente por medio de Cristo, del perfecto, del que no pecó. Cristo, hermanos, no solamente murió para traernos salvación, sino también para justificarnos delante del Padre. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Cristo nuestro Señor. ¿Por qué vamos a tener paz con Dios? ¿Por nuestras justicias? No. ¿Por medio de quién? De Cristo solamente. Dice la Escritura también en segunda carta a los Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Él cargó todos nuestros pecados para que fuéramos justificados delante de Dios por medio de Cristo. O dice Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie. Hermanos, la seguridad de nuestra salvación descansa solamente en la obra terminada de Cristo, no en nuestros méritos. No es porque seamos buenos, porque no somos buenos. Somos justificados solamente por medio de Cristo. Nuestra salvación, nuestra seguridad de la salvación descansa solamente en Cristo. Volvemos a la ilustración. Es como un jugador que llega a su nuevo club y se tiene que quitar la camiseta del equipo anterior y ahora ponerse la camiseta del nuevo equipo, del campeón. Esa persona, a pesar de que no jugó el campeonato anterior, ese equipo quedó campeón, no jugó el de ese equipo antes, pero al ponerse la camiseta, ¿qué? Ya pertenece al equipo campeón. Pertenecemos al equipo campeón, que es al equipo de Cristo. Ya no son nuestros antiguos logros, ahora son los logros y la victoria del nuevo equipo. Y el nuevo equipo es el de Cristo.
La seguridad de nuestra salvación descansa en Cristo. No buscamos, no vivimos tratando de ganar el favor de Dios. No, porque ese favor ya lo obtuvimos por medio ¿de quién? De Cristo. 4. Cambio de propósito. Ya cambió tu visión, ya cambiaste de equipo, ya cambió tu visión, ahora es un cambio de propósito, porque ahora tu propósito es conocer a Cristo más profundamente. Filipenses 3:10, a fin de conocerle. Ese es ahora el propósito de nuestro nuevo equipo, de nuestra nueva vida en Cristo, conocerle. Es entregar todo, hermano, familia, amistades, trabajo, todo, a fin de conocer ¿a quién? A Cristo. Ese conocimiento, hermanos, todos tenemos acceso a ese conocimiento, pero hay que hacer algunos sacrificios. Lo podemos ver como sacrificios, pero al final son privilegios. Aprender, conocer, estudiar, una relación personal con Cristo. Nuestro anhelo ahora tiene que ser conocer más profundamente a Cristo. La vida eterna, dice la Escritura, consiste en conocer a Cristo, dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es vida eterna, hermano. Eso es pertenecer al nuevo equipo, conocer a Dios y ¿a quién? A Cristo. Dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te quieres alabar en algo? No es que eres un gran jugador, no es que eres el más bueno, no es que eres el más inteligente, eres el que mejor negocios haces, no. Si te quieres alabar en algo, es que estás queriendo conocer a Cristo más profundamente, hermano. El verdadero discipulado no solamente es adquirir conocimiento o información, es tener una comunión más profunda con Cristo. No basta, volvemos a la ilustración, que llegues al nuevo equipo y firmes el contrato. Eso no es suficiente. Tienes que casarte o tienes que adquirir la visión, la formación, el carácter del nuevo equipo. Así es, mi creyente. Tiene que crecer en su comunión con Cristo. 5, cambio de poder. Cambio de poder. Participar en el poder de su resurrección. Dice ahí Filipenses 3:10. Ya vimos a fin de conocerle y del poder de su resurrección. Cuando nos unimos a Cristo y confiamos en Él, experimentamos ahora el poder de Cristo. Ese mismo poder que dice la Escritura que levantó a Cristo de la tumba, es el mismo poder que ahora está ¿en dónde? Ahora, ¿dónde está ese poder que levantó a Cristo de la tumba el tercer día? ¿Dónde está? En nosotros. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo y de su Espíritu Santo, que viene ¿a dónde? A morar en nosotros. Hermanos, ahora ese poder está ¿en dónde? Si ese poder levantó a Cristo al tercer día de esa tumba, ¿ustedes no creen que nos pueda transformar a nosotros también? Hermanos, ay, es que yo no he podido dejar esto. No, es que no se trata de que tú lo hagas. Tiene que ser tu nueva vida en Cristo, claro. Sí, claro, porque hay unos que dicen, no, yo lo dejo que Dios lo haga. No, tampoco no nos hagamos. También implica un esfuerzo.
también implica una comunión, también implica una relación personal con Cristo. Hay situaciones en nuestra vida, pecados, ¿no?, que son más fáciles que se quiten de nuestra vida, que Dios quita, pero hay otros que son están más arraigados, pero al final el mismo poder que levantó a Cristo es el mismo poder que está en nosotros y que nos puede ayudar también a desarraigar todo eso. La vida cristiana no depende de fuerza humana, sino del poder de Cristo. El poder, hermanos, de Cristo. La resurrección no solamente es un evento futuro, sino es una realidad presente que transforma la vida del creyente. Dice Romanos 8:11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La victoria sobre el pecado, la perseverancia y la santificación son por medio del poder de Cristo. Vuelvo. Victoria sobre el pecado, la perseverancia y la santificación es por medio del poder de Cristo. Ahora, regresando a nuestra ilustración, el creyente ya no juega con sus fuerzas limitadas del antiguo equipo. Ahora participa de los recursos y del poder del nuevo equipo. Y los recursos y el poder es ilimitado, porque es de Cristo. La victoria, hermanos, está en Cristo. El servicio cristiano depende del poder de Cristo. La iglesia vive por el poder de Cristo. 6. Cambio de identificación. Cambio de identificación. Participar en los padecimientos de Cristo. Filipenses 3:10. Ahí mismo donde ya vimos a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Antes de caminar, hermano, en la nueva vida, tenemos que morir al pecado. Tenemos que morir a nuestra antigua naturaleza. Porque ahora empezamos a vivir para Cristo. La crucifixión de Cristo, hermanos, está señalando la muerte de nuestra antigua naturaleza. Tenemos que sacrificar al antiguo hombre. ¿En dónde? En esa cruz. Porque ahora mi vida es una nueva vida en Cristo. Cuando habla de participación, habla de una comunión. Seguir a Cristo implica identificarnos con Cristo en su sufrimiento. Nadie que venga y te diga, es que ahora en la vida en Cristo no vas a sufrir. Eso es una total mentira. Porque mismo Cristo lo dijo, que en este mundo hallaríamos ¿qué? Aflicción. Entonces, tenemos que, hermanos, así como Cristo padeció por nosotros, también nosotros tenemos que sufrir por causa de Cristo. Ahora nos toca a nosotros, hermano. Y no es porque Dios nos haya abandonado, sino porque nos estamos identificando con Cristo. Dice la Escritura, Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La iglesia, los creyentes, no deben de sorprenderse por la oposición, sino perseverar con esperanza. ¿Sí? Volvemos a la ilustración. Quien cambia de equipo también asume las luchas, las rivalidades y los sacrificios. Así también, si cambiamos ahora en el equipo de Cristo, compartimos también el equipo de Cristo. La aflicción no es abandono, hermanos. Las pruebas es conformarnos nuestro carácter cada vez más a Cristo. Y séptimo,
cambio de destino. Séptimo, cambio de destino. De la muerte a la resurrección gloriosa. Versículo 11, Filipenses 3:11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo no está dudando acerca de la resurrección. No tiene duda, no tiene incertidumbre, sino su duda y su incertidumbre es: ¿cómo voy a llegar a la presencia de Dios? ¿Por ejecución o por muerte natural? O simplemente cuestiona que su propia vida, ¿sí?, en su momento él mismo, su forma de ser, de actuar, lo descalifique delante de Dios. Él no duda de la seguridad de la salvación en Cristo, sino duda de su propia vida, de su propia vida, si verdaderamente él está haciendo esa obediencia, si él está viviendo verdaderamente conforme a la enseñanza de Cristo. Eso es en lo que él duda, no en la resurrección que viene de Cristo, porque esa, hermanos, está garantizada. Dice la misma Escritura: yo soy la resurrección y la vida, dijo Cristo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Si estamos verdaderamente con Cristo, aunque muramos físicamente, tenemos la seguridad de la vida eterna. Un día compartiremos esa gloria con Él, una glorificación futura con Cristo. El creyente, cuando cambia de equipo, hermanos, cuando hace ese cambio de equipo, cuando deja de pertenecer al equipo anterior, sabe ya cuál va a ser el resultado final. Cuando pertenecía al otro equipo, él ya sabía también que estaba descalificado. Pero ahora que está en el nuevo equipo, ya sabe cuál es el resultado final. ¿Cuál es el resultado final ahora que está en el nuevo equipo? Vida eterna. Resurrección en Cristo. Cristo ya venció, hermanos. Y quien pertenece a Cristo, hermanos, saben que van a participar de esa victoria eterna en Cristo. Esperanza futura es en Cristo solamente. La muerte ya no tiene la última palabra. La iglesia vive esperando la consumación del reino de Dios. Es cuando venga Cristo por su iglesia. Hermanos, debemos entender, el nuevo equipo, el pertenecer a un nuevo equipo, hermano, nos lleva a entender que Cristo vale más que todas las ganancias humanas. Cristo es el tesoro supremo que debe ser conocido. Cristo es nuestra justicia delante de Dios. Cristo es la fuente del poder de la nueva vida. Cristo acompaña a su pueblo en el sufrimiento. Cristo nos conforma a su muerte para santificarnos. Y Cristo garantiza nuestra resurrección futura. Así como un jugador cuando cambia de equipo, adopta una nueva identidad, nuevos valores, nuevo objeto, nueva camiseta, nueva lealtad. Así también, hermanos, el creyente, cuando deja el equipo de la autosuficiencia, de la autocomplacencia, del pecado, así, hermano, cambiamos nuestra lealtad, cambiamos nuestros valores, cambiamos nuestros pensamientos, cambiamos nuestra esperanza, porque ahora somos hallados en Cristo. Ahora nuestra nueva vida es Cristo. Padre, venimos delante de ti, dándote gracias, Señor, por esta palabra. Gracias porque tú nos das esa palabra de vida, Señor. Porque tú traes esa palabra, Señor, que nos hace darnos cuenta, Señor, que ahora nuestra vida es tu vida, es la vida en Cristo. Es una vida, Señor, que te glorifica, que te honra, que te alaba, que te exalta. Y te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu enseñanza. Gracias
por la obra, Señor, que tú haces en nosotros, porque ahora pertenecemos al equipo campeón, al equipo de la victoria eterna. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Y asimismo, pertenecer al nuevo equipo implica, hermanos, obediencia. Implica identificarnos con lo que Cristo hizo, con lo que Cristo mandó. Y el mandato, hermanos, cuando Cristo estuvo en esta tierra, ¿sí? Él dio un mandato, Él instituyó, ¿sí? Ahora, un acto que nos identifica con Cristo, que nos hace entender que pertenecemos a Cristo. Y me refiero a la Santa Cena. No es la Santa Cena algo que nos otorgue salvación, no es algo que nos traiga mayor espiritualidad, no. Es algo simbólico, conmemorativo y espiritual, que nos hace recordar, que nos hace identificarnos con ese sacrificio de Cristo, que pertenecemos al equipo de Cristo. Y me refiero a la Santa Cena, hermano. Es recordar su sacrificio, proclamar su muerte hasta que Él venga. Podemos, ¿me pueden apoyar llamándole a las hermanas también para que vengan de este lado? Para que participemos de este acto de la Santa Cena. La Santa Cena, dice la Escritura, fue instituida por Cristo durante la última cena con sus discípulos. Dice Mateo capítulo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Hermanos, fue algo que instituyó para recordar ese sacrificio de Cristo por nosotros. Ese acto que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo, lo hizo con sus discípulos. ¿Qué eran los discípulos en ese momento? Eran los seguidores. Eran los que tenían esa comunión, esa cercanía, los que habían sido enseñados, los que habían sido formados por Cristo. Ellos habían obedecido, ellos habían caminado, ellos habían sido enseñados por Cristo, tenían ya una visión, tenían una misión y tenían un equipo. Ahora era Cristo. Cuando celebramos, cuando se celebra lo de este acto de la Santa Cena, hermanos, es porque entendemos que pertenecemos a Cristo. Por eso este acto no es un acto ritualista, no es solamente algo pasajero, no es algo, no. El que toma de la copa, que bebe, el que come del pan, es porque se ha identificado verdaderamente con Cristo. Es el que entiende que pertenece verdaderamente a Cristo. Si tú no sientes que no te has identificado con Cristo, si crees que no te has verdaderamente rendido a Cristo, has cambiado tu vida y perteneces al equipo de Cristo, no lo hagas, porque si no, simplemente es un acto que no tiene valor. Este acto lo hace quien verdaderamente dice: Cristo es mi Señor y mi Salvador. Cristo es verdaderamente el que es el dueño de mi vida, es el centro y el todopoderoso de mi vida. Ese es el que toma de este acto. Es el que verdaderamente ha rendido su vida a Cristo, el que se puso la camiseta de Cristo, el que ha obedecido, el que no que sea perfecto, aclaro, no es que sea perfecto, porque no somos perfectos, pero creemos verdaderamente que Cristo es nuestro Señor y nuestro Salvador. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Corinto, lo hace con un celo verdaderamente. ¿Por qué? Porque Pablo los reprende, porque estaban
celebrando ese acto en la Santa Cena de una forma incorrecta. Lo estaban haciendo de una forma que no estaba agradando a Dios. ¿Por qué? Porque había envidias, porque había rechazo, porque había discriminación, porque rechazaban a otros y no lo hacían correctamente. Y dice ahí en la Escritura que muchos de los que tomaban de una forma incorrecta enfermaban o morían. No quiere decir que ahora si lo hacemos va a pasar algo similar. No, estamos hablando de un hecho que pasó en la iglesia de Corinto. Pero sí, hermanos, nos tiene que llevar a entender la seriedad que es llevar a cabo este acto de la Santa Cena. Porque es algo serio, porque es algo que nos lleva a recordar, que nos lleva a entender el sacrificio de Cristo cuando murió en esa cruz. Les dio a beber de un mismo pan, porque, hermanos, ese sacrificio de Cristo lo recibió en su propia carne. No hubo otro sacrificio, ni hubo otra persona que recibiera todo ese castigo, solamente Cristo. Y una sola copa. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo fue derramada una sola vez para siempre. Y esa sangre es suficiente para salvar a todos aquellos que rindan su vida a Cristo. Nosotros no tenemos una sola copa y un solo pan, por cuestiones ya de cultura, de muchas cuestiones, ¿no? No vamos a cortar y vamos a pasar una copa. Hay lugares donde lo hacen, nosotros ya no. Aquí hay unas copitas que van a estar aquí, las vamos a dejar aquí por si alguien está seguro de querer llevar a cabo esta celebración, porque lo está haciendo para agradar a Dios, porque lo está haciendo en obediencia a Dios, porque lo está haciendo en esa seguridad de su salvación. Yo sé que parte también de esa obediencia es haber creído, habernos arrepentido y también habernos bautizado. Entonces es importante también que entendamos el que va a llevar a cabo esta celebración es porque ya creyó en Cristo, porque ya se arrepintió y porque también se ha bautizado. Si no eres bautizado, puedes tomarla, no pasa nada. Pero tienes que hacer el compromiso que en el próximo bautizo te tienes que bautizar. Porque es tu identificación con su muerte y su resurrección. Si no crees ahorita que sea tiempo de que tomes este sacramento porque dices, no, mejor me quiero esperar hasta ser bautizado, también lo puedes hacer. Eso no quita tu salvación, eso no quita la seguridad de tu salvación, eres salvo. Pero simplemente son actos que se realizan por obediencia. Y lo hagamos limpiamente, lo hagamos verdaderamente habiéndonos arrepentido. Si hemos estado en desunión, porque si hubo un reproche en la iglesia de Corinto es porque había divisiones, porque muchos de ellos estaban en división. Si hemos estado en división, si no hemos estado en esa unidad, o no lo hagamos, o pidamos perdón a Dios, y entonces podamos corregir y empezar a caminar en esa unidad. Entonces, le voy a pedir, por favor, a mi hermanita María Salud, si puede venir, por favor, para orar por los elementos. ¿Y dónde está mi esposa? ¿Le pueden echar un gritito para que venga, por favor? Creo que ahí viene. No, si quieres ahorita. Vengas hermanita también, mi esposa, si quieren. Vamos a orar por los elementos. Quien quiera venir a tomar de ellos porque quiere ser partícipe de este acto, después de orar puede venir por ellos y ya llevamos a cabo la celebración. Entonces, hermanita María Salud, véngase para acá. Por acá si quiere, por donde sea. Es igual, véngase, con cuidado. Es igual, no pasa nada.
¿Quiere orar por los elementos? Esta hermanita, por favor. Hermanos, vamos a orar, vamos a pedir a Dios por la Santa Cena. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Dios, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Un Dios, Señor, que nos perdona, Señor, todos nuestros pecados, Padre. En esta hora, Señor, sí, lo dejé. Señor, como tu pueblo, Señor. Vas a orar al final después de tomar por los elementos. Tú oras para dar gracias a Dios. Vente. Nuestro entendimiento, Dios, para tomar tu cena, Señor. Tú eres el único Dios que conoces lo más profundo de nuestro corazón, Padre. Tú sabes, mi Dios, cómo estamos. Nosotros mismos venimos reconociendo nuestros pecados delante de ti, Padre. Perdónanos, Señor. Nos podemos acercar ahora aquí para que se acerquen a tomarlos. Por nuestros malos pensamientos, por nuestros malos deseos, Señor. Para que nos vaya a caer. Por todo, Señor, lo que haya en nuestro corazón, Padre, te pedimos perdón, Señor. Sí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor. Padre, sí. También te pedimos, Padre, que seas tú que bendiga, Señor, esta Santa Cena, Señor. Que todo lo vamos a hacer, Señor, simbólicamente, Padre Santo. Amén. De tomar, Señor, el pan y el vino, Señor, porque sabemos y reconocemos, Señor, que Obediencia, sí. tú fuiste a la cruz, Señor, a morir Sacrificio. por todos nuestros pecados, Señor. Tú nos trajiste salvación, Padre, nos perdonaste y nos llevaste, Señor, a arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, nos trajiste salvación porque Dios tuvo Jesús, Padre, en esta tarde, Padre, estamos aquí, Señor, para darte las gracias, Señor, en decir tu nombre, Padre, y que se haga todo conforme a tu voluntad, Padre. Que cada uno de nosotros, Señor, nosotros sabemos, Señor, que escudriñamos nuestro propio corazón delante de ti, Señor. Nos acerquemos, Señor, a tomar la cena, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, bendice, Señor, este vino y este pan, Padre, que es símbolo, Señor, de tu muerte y de tu resurrección, Padre. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Si quieren, quien quiera participar, puede venir a tomar de ello, por favor. Por favor, sin pena, vengan, acérquense, no pasa nada. Sí, si quieres. Acuérdense que es una ordenanza, ¿no? que se lleva a cabo en esa obediencia, recordando ese sacrificio, recordando lo que Cristo hizo en esa cruz por nosotros. Esa misma ordenanza, Pablo mismo afirma, ¿no? Esa práctica que él había recibido y que ahora él mismo la estaba enseñando a otros. Es una ordenanza simbólica del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es en memoria, es un acto de obediencia, es una proclamación del Evangelio, porque es su muerte y su sacrificio por nosotros. Dice entonces en la primera carta a los Corintios, dice que así pues, todas las veces que comieseis de este pan y viviereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, eso nos tiene que llevar, es un examen espiritual de nuestra propia vida, un autoexamen de cómo hemos estado caminando, que nos probemos a nosotros mismos, si verdaderamente lo estamos haciendo con ese arrepentimiento, con esa reverencia, con esa reconciliación con Cristo. Dice la Escritura, cuando Pablo tomó de estos elementos, habló acerca del pan. Ya tienen su pan los que vinieron a tomar. Dice que el pan representa ese cuerpo de Cristo entregado por nosotros, ese cuerpo que fue maltratado, lastimado, que fue crucificado por causa de nosotros. Y dice entonces ahí en la primera carta a los Corintios, versículo 11, 23, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor mismo, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen su pan. Aquí está, tomó pan,
Dice, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Recordar, hermanos, ese sacrificio, lo que Él recibió por causa de nosotros. Coman de su pan. Y después dice en el versículo 25, y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Esta copa, este vino representa la sangre de Cristo y ese nuevo pacto con nosotros. Bebamos de la copa. Y así dice el versículo 26, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este. Gracias, Señor, te damos, Padre, porque tú eres fiel, Señor, como has dado, Señor, que Dios en tu iglesia este recordatorio. Es que tenemos que conmemorar en tu iglesia, Señor. Ayúdanos a hacerlo en humildad, recordando, Señor, tu sacrificio por nosotros, Señor. No merecemos nadie ese sacrificio tan grande, Dios. Que la honra y la gloria sea para ti y que podamos caminar, Señor, en ti, Señor, en tu perfecta voluntad. A ti honra y gloria por Cristo Jesús. Amén. 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 Vamos a terminar entonces nuestra reunión poniéndonos de pie para alabar y glorificar a Dios con un canto que nos lleva a entender que nuestra vida le pertenece a Cristo, que ahora pertenecemos a Cristo y que debemos de buscar más de Cristo. Oh, quiero más de ti, y habitar tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como ¿A seguir con los niños o Ya estoy a ya. recoger las ofrendas? Sí, ¿quién va a orar? Pues toca Joel, ¿no? Bueno, entonces que nos ayude con las ofrendas. Le van a avisar a Julián. Abajo a la izquierda le paso el micrófono. corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas